Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Escucharon vecinos y parientes que el Señor había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían colocarle el nombre de su padre, Zacarías. Pero la mamá tomó la palabra y dijo: no, se debe llamar Juan. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas al papá cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Al punto, se abrió la boca y su lengua se desplazó y hablaba bendiciendo a Dios. Lucas Evangelio, capítulo 1, versos 57 al 66. Nada es imposible para Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 23 de diciembre, año 2023. La esperanza, la gloria y la dicha la tendremos en el... Nos ubicamos en nuestro santo para hoy. Es un santo de origen polaco. Está ubicado en el siglo XV de la historia de Polonia, San Juan Cancio. Y es un sacerdote que se dedicó a dar mucho ejemplo ante los demás, célebre porque es considerado patrono de su país natal, que es Polonia, de Lituania. Llevó una vida ejemplar, una persona sencilla, con buen sentido del humor, con una vida muy sencilla, como la palabra en español, austera, y una persona muy generosa. Estudió en la Universidad de Cracovia y se doctoró en teología. Y había algo que él no le gustaba que las personas hicieran con los demás. Cuídense de ofender. Es difícil hacer olvidar las ofensas que uno le hace a los demás. Oigan este santo. Eviten murmurar, porque después resulta muy difícil devolverle la fama a alguien que le quitaron la fama. Es bien difícil devolverle la fama a una persona que prácticamente le quitaron la fama. Eso se llama murmurar. Hay otra palabra en español, maledicencia. Diría el santo: eviten la maledicencia, murmuración, chismorreo, habladuría, difamación. Este santo es impresionante. Está en contra de todo aquello que le dañe la buena fama a las personas. Ojo a la maledicencia con las demás personas. San Juan Cancio. Nada es imposible para Dios. Ese es el tema que nos corresponde hoy. Pensar en esa posibilidad de las narraciones bíblicas, de cuántos casos conocemos en la Biblia en que para un ser humano eso es imposible, pero para Dios sí es posible. Es posible que una mujer entrada en años y estéril dé a luz. Claro, para Dios sí es posible. Y hay un buen grupo de mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento que recibieron muchas bendiciones de Dios. El ejemplo que nos regala hoy la palabra de Dios está en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, que a Isabel se le cumplió el tiempo de dar a luz.
Basado en ese acontecimiento, entonces aprendemos que nada es imposible para Dios. Siempre serán posibles las cosas para las personas que tengan fe, lo hagan con fe, se sacrifiquen, perseveren, se dediquen y salgan adelante en sus vidas. Solo será posible si la persona lo quiere hacer, si tiene voluntad. Ese ejemplo nos puede servir para cantidad de personas que como que han ido a medias en sus vidas porque tienen complejos, porque se dejan atemorizar de los demás, porque creen que no pueden ser nadie en la vida y así los encuentra uno a lo largo de la historia. Yo no soy nadie, yo no soy inteligente, yo no sirvo para nada. Nunca han leído la palabra de Dios. Para Dios todo es posible. El ser humano que cree en Dios y quiere hacer las cosas, lo podrá hacer. Dios siempre cumple sus promesas. Con el nacimiento de Juan el Bautista, entonces se cumple una profecía del ángel Gabriel a Zacarías, y a lo largo de la historia de la salvación existe un denominador común en el ser y en la bondad de Dios. Dios cumple las promesas. Quienes empezaron a tener una buena experiencia de Dios fueron descubriendo que es un Dios fiel, verdadero, lleno de bondad, de amor, nunca falla, siempre cumple lo que promete. Por ejemplo, si uno lee el capítulo 12 del libro del Éxodo en la Biblia, va a encontrar que Dios liberó a Israel de la esclavitud de los egipcios. Dios sacó a los egipcios de la esclavitud, los israelitas, y los llevó a la tierra prometida. Moisés libera a los israelitas de la esclavitud en nombre de Dios. Capítulo 5 del libro del Éxodo. Dios guía a su pueblo a la liberación y lo hace con una columna de nube y una de fuego. Eso es bien curioso en la Biblia. Dios guía a la gente y les dice por dónde tienen que caminar, dónde no está el enemigo que los va a acabar. Y eso está escrito en la Biblia, capítulo 13 del libro del Éxodo. Los guía por una columna de nube y una columna de fuego. Dios no solo cumple sus promesas, sino que también ofrece vida eterna. Dios le dice a la humanidad, el que haga esto tendrá la vida eterna. Ya la persona decidirá. Todo es posible para el que cree en Dios. Dios promete abundancia en las necesidades a todos los que crean en Él. Capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Dios promete descanso y alivio a los que están cansados. Capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Dios cumple su promesa de bendición para la tribu, para el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Capítulo 33 de la profecía de Jeremías. Ahí tenemos un buen grupito de ejemplos en la Santa Biblia donde Dios cumple sus promesas, ofrece promesas. Hay algo que se mantiene a lo largo de toda la Biblia. Dios siempre se conserva fiel. Eso es muy importante para uno crecer en la vida, para uno tener éxito en la vida, para uno lograr alcanzar algo en la vida. Usted es fiel a lo que hace, tiene fe en lo que hace, es perseverante usted como ser humano. Los creyentes, cuando tienen una buena experiencia de Dios, se impactan. Por ejemplo, la familia de Juan el Bautista tiene expresiones de admiración, agradecimiento y alabanza a Dios. Esa es una buena lección para nosotros los católicos, expresar el agradecimiento delante de Dios. Los judíos aprendieron a seguir a Jesucristo y la Biblia dice que se admiraban de Él, su personalidad, sus milagros, su predicación. Se admiraban de su enseñanza porque enseñaba con autoridad y se maravillaban de sus conocimientos. Ese señor sabe mucho. Cuando habla y comienza a hablar, lo deja uno callado ese señor. Los judíos vivían impactados de la sabiduría, la inteligencia, la autoridad de Jesucristo. El Papa Francisco recuerda que Isabel y Zacarías experimentan que nada es imposible para Dios.
Todo el evento del nacimiento del Juan el Bautista está rodeado por el asombro, la sorpresa, la gratitud. ¿Cómo es importante entender eso? Nada es imposible para Dios. Todo es posible para el que tenga fe y viva todos los días de acuerdo a lo que cree y sea muy fiel en lo que tenga que hacer. Terminamos nuestra reflexión de este día octavo de la novena de preparación al nacimiento del Salvador, hablando de nuestro temita de la sinodalidad que quiere el Papa en la Iglesia Católica. ¿Quiere una iglesia sinodal? Pues hay un libro que pueden empezar ya a leerlo, que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Ese es el libro que mejor pinta la Iglesia Católica, cómo empezó, cómo se evangelizó, cómo visitaban, cómo se reunía la gente. Eso es sinodalidad, precisamente. La sinodalidad, ahí lo que hicieron los apóstoles, dan testimonios de los momentos importantes de la Iglesia. Pueblo de Dios, conjunto de bautizados, ustedes son hermanos, caminan todos de la mano, buscan lo mismo, hacen discernimiento. Así que una iglesia sinodal es una iglesia católica que se deja guiar más por el Espíritu Santo y menos por la razón humana. Eso es importante, con la palabrita sinodalidad. Una iglesia que se deja guiar más por el Espíritu Santo. Pueden leer ese libro de los Hechos de los Apóstoles o pueden ubicarse en ese capítulo segundo de ese libro de los Hechos para encontrar ahí en la Biblia cómo Dios organizó, fue una iglesia sinodal. Todos vamos caminando bajo la acción del Espíritu Santo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.